Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta videoconferencia sobre la reclamación de Venezuela sobre el territorio del Esequibo. Mi nombre, Carlos Cambra, director de Estudios Jurídicos y Políticos del Instituto de Altos Estudios, Dr. Óscar Cambra Núñez, de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En nombre de todo el equipo del Instituto de Altos Estudios, Dr. Óscar Cambra Núñez, la doctora Adriana Rodríguez de Salamé, el doctor José Domingo Mora Márquez, la doctora Berman Maldonado, la doctora Miltia Rivero, y en nombre de las autoridades de la universidad, el rector presidente, doctor Basilio Sánchez Aranguren, el vicerrector académico, doctor Manuel Piñate, y la secretaria general de la Universidad Bicentenaria de Aragua, doctora Edilia Papa. Le damos la bienvenida a esta actividad relacionada con la reclamación de Venezuela sobre el territorio del Esequibo. Hoy abordaremos un tema importantísimo para la nación, un tema esencial para sus intereses de toda índole, y que definitivamente une a todos los venezolanos, más que por un tema de sentimentalismo o identidad nacional, por el tema de la ilegitimidad del despojo que ha sufrido la República con ese tratado, con ese tribunal, con el fallo del Tribunal de Arbitramiento. Porque definitivamente no podemos aceptar aquello de me gusta el arbitramiento en el propio lugar, o me gusta el arbitramiento pero sobre el territorio que me conviene, o que a Venezuela con aquella decisión solamente le correspondió un territorio que no valía un billete de 5 libras, o que los árbitros en aquel fallo hayan procedido arbitrariamente, o que aquel tribunal de arbitramiento no estaba compuesto por ningún venezolano, porque simplemente ningún árbitro inglés se sentaría junto a un criollo, o que el territorio en disputa debía otorgarse a la Gran Bretaña, ya que era la potencia civilizadora, capaz de transformar la selva en centros de población y de cultura. No así a Venezuela, que era un estado de incesantes revoluciones, atrasado y semibárbaro, o porque el tribunal arbitral emitiera un fallo sin motivos, sin razones, ya que si el arbitraje, como bien lo dijo en aquella época un escritor francés, es en principio un llamado a la razón contra la fuerza, entonces puede la razón prescindir de las razones. Señores, este es un tema trascendental que une a nuestro país, porque Venezuela simplemente se propone lograr y conservar la integridad de su territorio. Es un honor para el Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, tener el día de hoy como invitados al doctor Rafael Badel Madrid, al embajador Savio Garavini di Turno, al doctor embajador José Gerson Rebanales Monsalve y al ministro consejero Manuel Rodríguez. Vamos a iniciar y tenemos el honor de iniciar con el doctor Rafael Badel Madrid. El doctor Badel Madrid es doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello. Además, posee máster en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela. Es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello y además individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Además, como ustedes saben, es fundador de Badel Grau, despacho de abogados. Doctor Rafael Badel Madrid, es un honor tenerlo presente. Bienvenido, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me ha formulado
el doctor Carlos Cambra, en representación del Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez, de la Universidad Bicentenaria. Saludo respetuosamente a las autoridades de la Universidad Bicentenaria y a los notables conferencistas de la tarde de hoy que me acompañan en este evento. Como dijo el doctor Carlos Cambra, me voy a referir a un tema que es de especial interés para todos los venezolanos, y lo es también por su trascendencia para el derecho internacional público. En 1822, hace ya 200 años, se detectaron en los dominios de Venezuela, que para ese momento formaba parte de la Gran Colombia, ocupaciones de colonos ingleses provenientes de Merara y Berbice, cerca del río Esequibo, más allá de los territorios que les correspondían al Reino Unido, de acuerdo a lo que se había dispuesto en el Tratado de Londres el 13 de agosto de 1814. El territorio que Holanda había cedido al Reino Unido por dicho tratado se concretaba en los campamentos de Demerara, Berbice y Esequibo, que conformaban un espacio geográfico no más de 32.000 kilómetros cuadrados, y que a su vez Holanda había adquirido de España mediante el Tratado de Münster de 1648. En ese mismo momento, a partir de 1822, comenzaron las gestiones para que los ingleses convinieran en la fijación de una línea divisoria entre Guyana Británica y Colombia. La reclamación por los territorios de la frontera oriental de Venezuela tiene el origen en 1835 con el tratado de la primera línea de demarcación por parte de Robert Schomburg, por medio del cual se usurparon 4.920 kilómetros cuadrados del territorio venezolano. En 1840, el Reino Unido traza unilateralmente una nueva línea de demarcación, conocida como la segunda línea Schomburg, que indebidamente añade al territorio un área ahora de 141.930 kilómetros cuadrados. De allí en adelante, el Reino Unido comenzó su expansión sobre el territorio esequibo. En 1880, el descubrimiento de nuevos yacimientos auríferos hizo que surgiera una tercera línea Schomburg, que usurpó 167.830 kilómetros cuadrados. Y ese mismo año el Reino Unido aumentó aún más la usurpación mediante una línea que iba desde Upata, desde la costa hasta Upata, y llegaba a una magnitud de 203.310 kilómetros cuadrados. Venezuela, por supuesto, rompió relaciones diplomáticas con el Reino Unido el 20 de febrero de 1897. La expansión del Reino Unido en América constituía una clara violación de la doctrina proclamada el 2 de diciembre de 1823 por el presidente de Estados Unidos de América, James Monroe, cuando insistió que el continente americano no era susceptible de colonización y que las potencias europeas no podían extender sus dominios en él, que era precisamente lo que estaba haciendo Inglaterra. Visto el avance del Reino Unido sobre los territorios de Venezuela, el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, en mensaje al Congreso el 17 de diciembre de 1895, invoca la doctrina Monroe, lo que motiva que el Congreso se interese en el asunto y se interesa en determinar una línea divisoria entre Venezuela y Guyana Británica. Esto fuerza los acontecimientos y hace que, con la ayuda de Estados Unidos, se logra que la disputa sea sometida a un arbitraje, lo cual siempre había negado el Reino Unido. Y el 2 de febrero de 1897 se firma el Tratado de Arbitraje, negociado solo por el Reino Unido y Estados Unidos, sin la participación de Venezuela y sin la representación de ningún tipo de árbitro por parte de Venezuela. Durante los últimos días de la presidencia de Ignacio Andrade, en el medio de la Revolución Liberal Restauradora, a la 1 de la tarde del día martes 3 de octubre de 1899, en el Palacio de Dorsay en París, luego de 54 audiencias de 4 horas de duración cada una, celebradas por el Tribunal Arbitral, y en medio de un caos enorme en Venezuela, se leyó, dictó y publicó el laudo arbitral de París.
en 6 párrafos, 844 palabras, sin motivación, el Tribunal Arbitral de París decidió por unanimidad adjudicar al Reino Unido 159.500 kilómetros cuadrados, que constituían más del 90% del territorio controvertido y que era bastante más del territorio que el Reino Unido tenía derecho por habérselo cedido a Holanda mediante el Tratado de Londres, ya lo dijimos, el 13 de agosto de 1814. Recordemos que el territorio para el cual Holanda tenía derechos era un espacio que no excedía de 32.000 kilómetros cuadrados, que ahora se han convertido en casi 160.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pues el laudo arbitral de París dictado en esas condiciones es nulo por múltiples violaciones. Primero, al Tratado de Washington de 1897, al derecho internacional vigente para el momento. En concreto, es nulo por haber violado el debido proceso, por haber incurrido en el vicio de exceso de poder, por haber decidido más allá de lo requerido por el tribunal arbitral y, en consecuencia, haber incurrido en el vicio de ultra petita, por carecer de motivación y por falta del deber de imparcialidad de los árbitros. Cuando digo es nulo por violación al debido proceso, es que, conforme a lo dispuesto en el Tratado de Washington, en los artículos 3 y 4, se trataba claramente de un arbitraje de derecho. Y como tal, los árbitros debían respetar la letra y el espíritu del Tratado de Washington. Debían estudiar, investigar y cerciorarse de los títulos de derecho que cada una de las partes presentara y adminicularlo al derecho internacional del momento. El tribunal arbitral no investigó ni se cercioró de la legitimidad o legalidad de los títulos que presentó Venezuela. Todo lo contrario, los desechó en contravención con la letra del artículo 3. Cito: el tribunal investigará y se cerciorará de la extensión de los territorios respectivamente, que puedan ser legalmente reclamados por las partes. La expresión legalmente reclamado suponía que para poder resolver la controversia, los árbitros debían atenerse a los títulos que las partes pudieran producir y demostrar el derecho. Y adminicularlo, ya lo dije, a los principios del derecho internacional vigentes para el momento. Los árbitros tenían la obligación de analizar los títulos, considerar el derecho aplicable en el momento de la controversia y ver cuál de las partes presentaba mejores títulos para adjudicarse los terrenos. Esta obligación se desprende del artículo 4 también del tratado, conforme al cual los árbitros deberían examinar y decidir imparcial y cuidadosamente las cuestiones que se les hubieran sometido. De los artículos citados se desprende claramente la obligación para los árbitros de decidir conforme a lo alegado y probado por las partes. Los árbitros, sin embargo, decidieron con total discrecionalidad. No tomaron en cuenta ninguno de los títulos válidos presentados por Venezuela. Existen fuentes documentales en las que queda claro que el tribunal no actuó conforme a derecho, sino por inclinaciones de otra índole que ya más adelante resumiremos. También incurrió en el vicio de exceso de poder. Incurrió en el vicio de exceso de poder cuando aplicó erróneamente la regla de la prescripción en favor del Reino Unido, con lo cual violó el artículo 4 del Tratado de Arbitraje, que establecía que, cito, una posesión adversa o prescripción por el término de 50 años constituirá buen título. Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un distrito, así como la efectiva colonización de él, son suficientes para constituir una posesión adversa o crear títulos de prescripción. Cierro la cita. Se incorporó al Tratado de Washington esta regla A, conocida como la cláusula de la prescripción, que indujo a un error interpretativo. Y de acuerdo a esa errónea interpretación, se impuso el principio del utis possidendi facti sobre el utis possidendi juri,
verdadero eje del problema. Esto se hizo bajo la argumentación de que el utis possidetis juris, por ser un principio del derecho internacional americano, solo era aplicable entre los estados de la región bajo la conquista. De manera que el Reino Unido, al no ser parte de los estados bajo dominio colonial, sostuvo que este principio no tenía ninguna aplicación en el caso. Sin embargo, eso no fue explicado de ninguna manera por el fallo que resolvió el asunto. La aplicación del utis possidetis juris habría beneficiado a Venezuela por cuanto habría adquirido, según este principio, todos los territorios que pertenecían a la Capitanía General de Venezuela desde 1777. Ya dije, el laudo de París incurrió en el vicio de ultra petita. Es claro, conforme al artículo 1 del Tratado de Washington, que el Tribunal Arbitral tenía solo la misión de determinar la línea divisoria entre Estados Unidos de Venezuela y la colonia de la Guayana Británica. Pero se incurrió en el vicio de ultra petita cuando se decidió sobre el régimen de navegación de los ríos Barima y Amacuro, que nada tenían que ver con el objeto de la controversia, y de otra parte se involucró y afectó con las decisiones a estados que no suscribieron el Tratado de Arbitraje, pronunciándose sobre cuestiones limítrofes que incluso eran discutidas en ese momento, como la frontera entre la Guayana Británica y Brasil. El laudo incurrió en el grave vicio de inmotivación. El Tratado de Washington de 1897, los principios generales del derecho internacional exigían como presupuestos de validez del laudo que éste fuera dictado con arreglo a derecho. Esto suponía incluir en la decisión la necesaria y suficiente motivación que permitiera conocer a las partes la valoración que hicieron los árbitros respecto de cada uno de los títulos jurídicos presentados y la explicación razonada de por qué decidieron de la forma como lo hicieron. El deber de motivación se desprende del artículo 3 del Tratado de Washington, que estableció, cito, el tribunal investigará y se cerciorará de la extensión de los territorios respectivamente o que pudieran ser legalmente reclamados por las partes. Cierro la cita. Si el tribunal tenía la obligación de atender a los fundamentos legales de los títulos de cada una de las partes, entonces debía dar cuenta de cómo lo había hecho y cómo había dictado su laudo. Además, para el momento en que se dicta el laudo de París, ya era un principio de derecho internacional que los arbitrajes de derecho debían ser motivados. Y el propio presidente del tribunal arbitral, Fiodoro de Martins, había dictado previamente otros laudos arbitrales con la debida motivación. Si el tribunal arbitral consideró como título la cesión de Holanda al Reino Unido mediante el Tratado de Londres de 1814, tuvo entonces que haber señalado cómo llegó a esa explicación y exponer cuál fue la valoración de la prueba que realizó y de cómo el territorio había extendido de la manera como se hizo. Pero además el laudo de París es nulo porque violó uno de los principios del derecho internacional al haber faltado los árbitros al deber de imparcialidad, desde que al menos el presidente del tribunal arbitral, Fiodoro de Martins, actuó abiertamente de manera parcializada. Hay pruebas que determinan que Fiodoro de Martins manipuló y coaccionó a los demás árbitros para obtener una decisión unánime a favor del Reino Unido, convirtiendo un laudo de derecho en un arreglo político. Es un hecho comprobado que de Martins ejerció presiones indebidas sobre el resto de los árbitros. Los principios del derecho internacional en materia de arbitraje, vinculantes todos, exigían que en la composición del tribunal arbitral se tomara en cuenta un elemento indispensable, la neutralidad de los árbitros. Y el artículo 5 del Tratado de Washington estableció ese deber de imparcialidad cuando señaló, cito, los árbitros procederán a examinar y decidir imparcial y cuidadosamente las cuestiones
que se les hayan sometido o se les presentaran. Cierro la cita. Sin embargo, contrariamente a lo establecido por el Tratado de Washington y por los principios vigentes en materia de derecho internacional, la imparcialidad de Federico de Martins fue dudosa desde el comienzo. Esta falta al deber de imparcialidad por parte del presidente del Tribunal Arbitral está respaldada por la labor investigativa de los jesuitas Pablo Ojer y Germán González Oropesa. Venezuela posee documentos, comunicaciones y notas de prensa que demuestran que se trató de una componenda política. Algunos de esos documentos son el diario privado de Lord Russell, de fecha en donde del 2 de octubre de 1899, un día antes de que se emitiera el laudo, figura una afirmación lapidaria. Cito: Venezuela, la componenda de Martins nos ha dado la victoria. El diario de la señora Carolina Harrison, esposa del presidente Benjamin Harrison, abogado de Venezuela en el caso, el 3 de octubre de 1899, señala que el Reino Unido devolvió una pequeña porción del territorio usurpado a Venezuela. Sin embargo, esa devolución ha sido insuficiente por cuanto los títulos de las partes demostraban con claridad que Venezuela poseía legítimamente más territorio del que el laudo le otorgó. La reacción fue de rechazo contra la decisión en la que el presidente del Tribunal Arbitral, Martins, no actuó como un tercero imparcial, sino que favoreció abiertamente a los ingleses. Repito, Carolina Harrison, esposa del presidente Benjamin Harrison. Hay una comunicación de Lord Russell, árbitro principal del Reino Unido, dirigida a Lord Salisbury, primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, el 7 de octubre de 1899, quien, refiriéndose a de Martins, presidente del Tribunal Arbitral, dice, cito: parecía que de Martins buscaba medios de llegar a una línea de compromiso y pensaba que era su deber lograr a toda costa una decisión unánime. Más aún, lamento verme en la obligación de decirle que en entrevista privada intimó al Lord y al juez Collins, en tanto que le urgía reducir el reclamo británico. Si no lo hacíamos, él se podría haber obligado, con el objeto de obtener la adhesión de los árbitros venezolanos, a acordar una línea que podría no ser justa con Gran Bretaña. No me cabe duda de que habló en sentido contrario a los árbitros venezolanos, y temo que posiblemente fue mucho peor el medio de incitarle a que aceptaran el laudo en su forma actual. Sea lo que sea, huelga decir que el señor de Martins revelaba un estado de espíritu muy intranquilo. Aquí se ve la componenda en de Martins, que presionó primero a los árbitros ingleses para presionar después a los árbitros americanos que representaban a Venezuela. Severo Malé Prevost, abogado de Venezuela en el tema, el 26 de octubre de 1899, 13 días después de dictado el laudo, se dirige al profesor George Burr. Cito: nuestros árbitros fueron forzados a aceptar la decisión y con el estricto carácter confidencial le digo, no dudo en asegurarle a usted que los árbitros británicos no se rigieron por consideración alguna de derecho de justicia y que el árbitro ruso probablemente fue inducido a adoptar la posición que tomó por razones totalmente extrañas a la cuestión. Sé que solo va a abrirles el apetito, pero el presente no puedo hacer otra cosa. El resultado, a mi juicio, es una bofetada a la institución del arbitraje. El tiempo me impide seguir leyendo muchas otras pruebas que tengo aquí, en donde se demuestra cómo el presidente del Tribunal Arbitral, Federico de Martins, presionó a los árbitros al punto de amenazar con dar a Inglaterra incluso las bocas del Orinoco si los árbitros que representaban a Venezuela no aceptaban la propuesta que él había señalado. Hay abundantes pruebas sobre el asunto. La componenda que sospechaba Malé Prevost se hizo evidente
cuando Fiodor de Martán se reunió, y hay pruebas de eso, con los árbitros para proponerles que si aceptaban una decisión unánime, Venezuela por lo menos conservaría las bocas del Orinoco, pero si no lo harían, todos los árbitros se alinearían y el asunto sería peor para Venezuela. Esas sospechas quedaron claras después cuando se publicó el memorando póstumo de Severo Mallet Prevost. Luego de su muerte fue publicado el memorando en donde toda la componenda quedó claramente demostrada. Pero no solamente a través de ese memorándum, sino muchas otras pruebas coincidentemente llegan a la convicción de que se trató de una componenda política. El laudo arbitral de París dictado en esas circunstancias se ejecuta en Venezuela dentro de una crisis política, social y económica enorme, en medio del derrocamiento del presidente Ignacio Andrade por parte del general Cipriano Castro, en medio de las amenazas del Reino Unido de ejecutar el laudo de forma unilateral en caso de que Venezuela se negara a participar, y en medio del bloqueo de las costas de Venezuela y la amenaza de invasión por parte de Alemania, Italia y el propio Reino Unido. El 23 de octubre de 1899, apenas 20 días después de dictado el laudo, el presidente de la República, Ignacio Andrade, fue derrocado y de ahí en adelante comienza la demarcación del territorio. Visto los términos del laudo, Venezuela trató infructuosamente de posponer esta demarcación. Durante todo el siglo XX, la reclamación de Venezuela por parte del río Orinoco ha estado presente. El laudo de París no fue capaz de solucionar la controversia que ahora, más de 120 años después, se encuentra en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Luego que el 29 de marzo del año 2018, la República Cooperativa de Guyana demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el parágrafo primero del artículo 33 del Estatuto de la Corte. En respuesta, la Corte Internacional de Justicia, el 18 de diciembre del año 2020, se declaró competente para conocer la demanda y dictó una providencia conforme al artículo 48, por medio del cual estableció los plazos dentro del proceso para la presentación de la memoria y contramemoria conforme al artículo 43 del Estatuto. Guyana tenía hasta el 8 de marzo del año 2022 para presentar su memoria y así lo hizo. Venezuela hasta el 8 de marzo del 2023 para hacer lo mismo, y en vez de hacerlo, el 6 de junio del 2022 envió una comunicación a la Corte mediante la cual designó a agente al embajador Samuel Moncada y coagentes a los embajadores Félix Plasencia y a la profesora Elsie Rosales García. Al día siguiente, el 7 de junio, compareció ante la Corte de Venezuela, opuso excepciones preliminares sobre la inadmisibilidad de la demanda y a consecuencia de ello, la Corte dictó una providencia por medio de la cual fijó hasta el 7 de octubre para que la República Cooperativa de Guyana presentara sus observaciones, lo cual ocurrió. Y además se determinó que en audiencias orales que se desarrollarían entre el 17 y 22 de noviembre, las partes expondrían a viva voz sus argumentos. Eso ocurrió y a Venezuela le correspondió exponer sus argumentos durante la primera audiencia el jueves 17 de noviembre y el lunes 21 de noviembre presentó la réplica a los argumentos expuestos por Guyana. Creo que me quedan 3 minutos, en ellos sintetizo diciendo que los argumentos presentados por Venezuela fueron, en primer lugar, la excepción preliminar propuesta se fundamentó en que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda es un tercero indispensable dentro del proceso. Para argumentar su posición, Venezuela invocó jurisprudencia de la propia Corte Internacional de Justicia, conforme a la cual en ciertos casos es necesaria la participación en el proceso de un tercer estado distinto a las partes iniciales. Para fundamentar eso, Venezuela invocó el principio del oro monetario. Es una máxima de naturaleza jurídico-procesal que surge de la propia práctica de la Corte Internacional de Justicia
e implica que en los casos en que la decisión de fondo está relacionada con el interés de una tercera parte que no está involucrada en la disputa y no acepta la jurisdicción de la Corte, ese órgano jurisdiccional debe abstenerse de ejercer su jurisdicción. Venezuela invoca que el verdadero objeto del litigio es determinar si el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda es responsable del comportamiento fraudulento que llevó a aquel laudo de París nulo de nulidad absoluta. Venezuela afirma que es necesario un fallo que determine la conducta del Reino Unido e Irlanda como un requisito previo a la decisión de fondo de la controversia. Ratifica que el Reino Unido e Irlanda formaron parte del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, que en buena parte es el que ha llevado a la aplicación de esta, a la utilización de esta jurisdicción de la Corte. Para fundamentar de eso, dice que la res judicata de la sentencia del 18 de diciembre del año 2020, por medio de la cual la Corte se declaró competente, no impide la oposición de estas excepciones preliminares relativas a la admisibilidad de la demanda. E insiste que hay una clara distinción entre competencia y admisibilidad, que se deduce de la propia jurisprudencia de la Corte. Ahora la Corte deberá decidir las excepciones preliminares por Venezuela, propuestas por Venezuela. Una posibilidad es que la declare con lugar, lo que ocasionaría la extinción del proceso y traería por consecuencia la aplicación nuevamente del Acuerdo de Ginebra. Podría suceder que la Corte declare sin lugar la excepción preliminar propuesta por Venezuela, fije un plazo para que Venezuela presente su contramemoria, que era lo que estaba pendiente, luego de lo cual se debe tramitar el proceso de fondo y en su oportunidad dictará la sentencia de fondo correspondiente. Le doy paso al resto de los notables ponentes en la tarde de hoy y de nuevo agradezco la invitación que me ha formulado el Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, de la Universidad de Aragua. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Badel Madrid. Siempre extraordinaria su exposición. Los vicios son tan grotescos que cualquier estudiante de Derecho en cualquier nivel pudiera notarlos. Pudiéramos hacer una especie de esquema de lo que no debe ocurrir en el debido proceso, que es lo contrario a un proceso globalmente justo. Muchas gracias, doctor Rafael. De verdad, siempre es un honor tenerlo presente. Gracias a ustedes. Lo invitamos a que se quede, si puede, unos minutos más para ir a un ciclo de preguntas después de las disertaciones de los demás ponentes. Muchas gracias. Quiero agradecer públicamente la presencia en la sala de la doctora Cecilia Sosa Gómez, una invitada permanente del Instituto de Altos Estudios. Siempre es un honor tenerla presente. Gracias por estar presente, doctora Sosa. Vamos ahora, continuamos con el embajador, doctor Sadio Garavini Di Turno. El embajador Sadio Garavini Di Turno es doctor en Ciencias Políticas, summa cum laude por la Universidad de Roma. Además, tiene doctorado PhD en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. Estudios de posgrados como Fellow del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. Ha sido el doctor Garavini profesor en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Católica Andrés Bello y en el Colegio Universitario de la Región Capital. Entre los cargos desempeñados podemos destacar viceministro y ministro encargado de Justicia de Venezuela, embajador de Venezuela en Guyana, embajador asesor en la Dirección de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, cuenta con estudios en Fulbright Scholar de la Universidad de Harvard, embajador de Venezuela en Guatemala, embajador de Venezuela en el Reino de Suecia, asesor de la compañía Gila Soujin durante el 2000 al 2010
director de la Cámara de Comercio e Industria venezolano-italiana desde el año 2001. Además, el doctor Garavini es columnista en El Universal, Prensa Libre de Guatemala, El Imparcial de España, La Razón de Caracas, Venezuela Analítica, Política OCAP y viceversa en New York. Entre sus publicaciones podemos destacar las siguientes: La presencia china en África, La política exterior de Guyana, La crisis del Estado-Nación, Institucionalización política y desarrollo, Mito y democracia, Estados Unidos, América Latina y Japón, un círculo virtuoso, Democracia, Estado de Derecho y economía de mercado en América Latina, Negociación y sistema internacional, Venezuela, Guyana, poder y negociación, sistema internacional y democracia, y entre la soberanía y la incertidumbre. El embajador nos va a hablar sobre la Corte Internacional de Justicia, la opción preferida de Guyana. Embajador, muchas gracias, un honor, bienvenido, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, por cierto. Debería quizás haber hecho un poquito de síntesis en el currículum para nuestros oyentes, pero agradezco muchísimo la invitación del Instituto de Alto Estudio del doctor Óscar Cambra Núñez de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y saludo con mucho, vamos a decir, a los amigos, colegas de este panel. El tema, el título ha sido, como decía el doctor Cambra, la Corte Internacional de Justicia, la opción preferida por Guyana. En efecto, en el Acuerdo de Ginebra de 1966 se establece que hay que buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrisorio. Guyana siempre ha afirmado que el objeto del acuerdo es establecer la validez o nulidad del laudo, mientras que Venezuela, por su parte, ha sostenido que no tiene sentido proponer una solución práctica y mutuamente satisfactoria a una controversia estrictamente jurídica. El Acuerdo de Ginebra también menciona que el secretario general de la ONU, si las partes no llegasen a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previsto en el artículo 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse para la controversia. Desde la misma firma del Acuerdo de Ginebra en 1966 y de acuerdo a la tesis sostenida por el jurista guyanés Mohamed Shahabuddin, que fue ministro de Justicia, fiscal general y posteriormente miembro de la misma Corte Internacional de Justicia, la Corte ha sido el medio preferido por Guyana y rechazado por Venezuela. Por lo tanto, la pregunta que deberían hacerse los venezolanos es: ¿cómo es posible que dos secretarios generales, no uno, dos secretarios generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, conjuntamente con el último buen oficiante, el noruego Dag Nylander, decidieron escoger la Corte Internacional de Justicia como medio para solucionar la controversia? Aquí, en mi opinión, es la falta de profesionalismo y la irresponsabilidad de los gobiernos de Chávez y Maduro que nos han llevado al escenario que siempre ha preferido Guyana. En el gobierno del presidente Chávez, con Maduro en la Cancillería por 6 años, quizá por la influencia de Fidel Castro, que siempre apoyó a Guyana, y el deseo de controlar los votos de los países caribeños en la OEA y en la ONU, prácticamente hubo un abandono de la reclamación. En el 2004, Chávez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías transnacionales en el Esequibo,
Esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y a cambio de nada una de nuestras pocas cartas de negociación con Guyana. En el 2007 afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962 fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar al gobiernito de izquierda autónomo en lo interno, pero todavía dependiente de la Gran Bretaña, era una colonia británica, el del primer ministro de la Guayana Británica, Cheddi Jagan, lo cual es una absoluta falsedad histórica y además, perdonen ustedes, hasta una estupidez, porque pensar que Kennedy, primer presidente de los Estados Unidos, necesitaba llamar a Betancourt para decirle, mira, hazme el favorcito de desestabilizar a ese gobiernito del vecino en Guayana Británica, cuando simplemente lo que tenía que llamar era al primer ministro Macmillan, que era el aliado principal y del cual Cheddi Jagan dependía. Y eso creo que efectivamente pasó, porque la independencia de Guyana nunca fue entregada a Cheddi Jagan, sino fue cuando hubo cambio de gobierno con Burnham. Cuando a finales del 2013, con el inicio de la era petrolera en Guyana y después de la detención por parte de la Armada venezolana de un barco de exploración sísmica, el gobierno guyanés del presidente Ramotar manifestó que el proceso de los buenos oficios, a través de un representante del secretario general, que era lo que teníamos, esta negociación bilateral asistida, no había dado ningún resultado 25 años de vigencia, y le proponía al secretario general optar por la Corte Internacional de Justicia. El gobierno de Maduro insistió negligente y tercamente en continuar los buenos oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la mediación, por ejemplo. Pónganse ustedes en los pantalones de los secretarios generales. Le iba a Guyana con toda una serie de especialistas de primera línea que contrató desde el mismo 2013, y le decía, mire, el secretario general, tenemos 25 años con los buenos oficios, negociando con el buen oficiante, que no es otra cosa que un corre ve y dile, nombrado por el secretario general, que ayuda a la negociación, pero no hemos llegado a nada. Nosotros queremos terminar esto de una manera definitiva y queremos la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué hacía Venezuela? Iba la canciller de turno, Jaua, Delcy, el que le toque, y le decía, no, secretario general, nosotros queremos seguir con los 25, con los buenos oficios. Dígame usted qué pensaría cada uno de nosotros si fuese el secretario general. Recientemente, la Corte Internacional de Justicia, como ha dicho el doctor Badel, ha decidido en contra de la posición venezolana que no solo tiene jurisdicción para dirimir la controversia, sino que el tema a dilucidar es la validez o invalidez del laudo arbitral del 99, que según Venezuela había sido puesto de lado por el Acuerdo de Ginebra. Por cierto, esta no es solo la interpretación venezolana. El propio Cheddi Jagan, expresidente de Guyana, porque después de la independencia Cheddi Jagan llegó a ser presidente en los años 90 de Guyana, y fundador del actual partido de gobierno, se opuso a la firma del Acuerdo de Ginebra, y en su obra, el libro de Weston Trial, dice que con el Acuerdo de Ginebra, y cito, Guyana concedió reconocimiento a la espuria reclamación territorial venezolana, y lo que era un caso cerrado desde 1899 fue reabierto. Rupert Nucmanarain, líder del partido Workers' People's Alliance y recientemente ministro del gobierno de Granger, la anterior al actual, en un comunicado en los años 80 escribió lo siguiente: la firma del Acuerdo de Ginebra por parte de Guyana pone a nuestro país en una situación que limita considerablemente nuestra libertad de acción.
Para Guyana insistir ahora en interpretar el acuerdo como un mero instrumento para ratificar el laudo de 1899, el cual fue puesto en duda en Ginebra en el 66, probará severamente la paciencia de todos los interesados. Es tiempo ya de decirle al mundo que Guyana está llevando a cabo una enorme autodecepción al afirmar que su posición es la firme defensa del laudo arbitral del 99. El gobierno Burnham debe explicarle al pueblo guyanés y al mundo, especialmente al Caribe, qué intención tenía al acordar en 1966 que la disputa debería ser resuelta en una forma satisfactoria tanto para Venezuela como para Guyana, ya que en el 66 el laudo del 99 no satisfacía más a Venezuela y por la propia evidencia del Acuerdo de Ginebra, eso era bien conocido por Guyana. Es el gobierno guyanés que debe decir qué es lo que entendía por una solución práctica de la controversia. Para el gobierno guyanés decir que considera el laudo de 1899 como una solución definitiva y después ofrecer en el Acuerdo de Ginebra de trabajar para una solución práctica aceptable para ambas partes fue muy poco inteligente. Ningún encubrimiento puede ocultar el hecho que el régimen cometió un serio error. Cierro comillas. Dicho, repito, por un líder guyanés, ministro hace poco del gobierno anterior. Deberíamos preguntarnos si estos argumentos de un expresidente, líder fundador del partido del gobierno, de un exministro de Granger, fueron utilizados ante Ban Ki-moon, Gutiérrez y la propia Corte Internacional de Justicia. Sospecho que ni siquiera lo conocen. Las razones de la firma del Acuerdo de Ginebra por parte de Burnham hay que buscarla en el plano político. La Gran Bretaña veía en el Acuerdo de Ginebra una fórmula elegante para lavarse las manos y dejar a las partes más directamente involucradas la solución de la controversia. Por tanto, el gobierno británico ejerció una fuerte presión sobre Burnham, especialmente al vincular la concesión de la independencia a la aceptación del Acuerdo de Ginebra por parte del gobierno guyanés. Recordemos a este respecto que la Gran Bretaña concedió la independencia a Jamaica y Trinidad en 1962. Guyana, que es el tercero de los considerados grandes del Caribe británico, la obtuvo solo en mayo de 1966, curiosamente unos meses después de la firma del Acuerdo de Ginebra. En efecto, Burnham percibía la independencia como un objetivo prioritario en función del mantenimiento del poder. En primer lugar, lograr la independencia era un objetivo que obviamente produciría jugoso dividendo político para su partido. En segundo lugar, Burnham desde el primer momento resintió la limitación a su autonomía de acción que implicaba la continuada presencia del gobierno británico en su papel de árbitro supremo de las reglas del juego en el sistema político guyanés. La desaparición con la independencia de la Gran Bretaña del escenario permitiría la modificación de esa regla del juego, especialmente las electorales, en un sentido favorable a los intereses de su partido. Recordemos que el PNC de Burnham se mantuvo en el poder hasta 1992, básicamente a través de fraudes electorales. Para Burnham, por lo tanto, el costo político de la firma del Acuerdo de Ginebra era muy inferior a los beneficios de la independencia. Es importante también mencionar que en 1970 se firmó entre los dos países un acuerdo llamado el Protocolo de Puerto España, que suspendía por 12 años el funcionamiento del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, que decía que después de 4 años de negociaciones, en caso de no haber acuerdo sobre el arreglo definitivo de la controversia y no haber acuerdo tampoco sobre la selección de uno de los medios de solución pacífica de controversias previsto en el artículo 33 de la Carta de la ONU, obligaba a las partes a acudir al secretario general de la ONU para que escogiera uno de esos medios.
En ese año de 1970 se estaba recalentando la controversia de Venezuela con Colombia sobre la delimitación de las aguas adyacentes al Golfo de Venezuela, y el gobierno venezolano consideró inconveniente tener que enfrentar con urgencia las dos controversias a la vez. Además, la suspensión del funcionamiento del artículo 4 no significaba la congelación, como se ha afirmado erróneamente, de las negociaciones entre los dos países. Y la prueba es que, en efecto, durante esos años hubo conversaciones muy relevantes al respecto. Yo diría quizás las más relevantes de las conversaciones en la búsqueda de una solución práctica. En 1977, en pleno protocolo de Puerto España, en las negociaciones entre Isidro Morales Paúl y el canciller Fred Wills, el gobierno Burnham aceptó en privado, y eso consta en documentos, discutir la hipótesis de ceder a Venezuela un territorio entre 5.000 y 15.000 kilómetros cuadrados, con costa adyacente al estado del Tamacuro y relevante proyección en las áreas marinas y submarinas. Eso sí, a cambio de ventajas económicas. Recordemos la situación de Venezuela de esos años y la situación de Guyana de esos años. Venezuela estaba en un boom petrolero en la mitad de los 70, y Guyana era un país muy empobrecido. Desgraciadamente, las situaciones ahora parecen invertirse. A cambio de ventajas económicas como el apoyo venezolano para el proyecto hidroeléctrico del Alto Mazaruni, la interconexión eléctrica, la financiación de la factura petrolera y la compra de arroz a precios superiores a lo que rigen en el mercado internacional. Por cierto, muchas de estas ventajas durante las últimas décadas se las hemos estado dando de todas maneras y a cambio de nada. En los años 80, durante el gobierno Lucinchi, el diplomático ecuatoriano Diego Cordovés fue nombrado por el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, peruano, para que estudiara la posibilidad de encontrar una solución a la controversia. Cordovés presentó una fórmula que implicaba, en una primera instancia, plantear el tema en una comisión de conciliación y, en el caso de no ser suficiente, no hubiese resultados, la controversia sería resuelta definitivamente en un arbitraje exequo et bono, donde los árbitros, como amigables componedores, resuelven el litigio con la solución que consideren más equitativa. Sería una solución no de derecho, obviamente. Las partes rechazaron la fórmula y optaron por los buenos oficios, que, recordemos, es simplemente una negociación bilateral asistida por un buen oficiante que lo nombra el secretario general. El acuerdo de Ginebra tuvo el mérito de reabrir el caso. Sin embargo, el acuerdo dejó a Guyana la ocupación y el dominio del territorio en reclamación, con las consecuencias y ventajas que eso significa. Tomando en cuenta que la reclamación venezolana abarca las 2/3 partes del territorio que Guyana considera suyo, el dilema para Venezuela ha sido que cualquier solución práctica que Guyana pudo y pueda realistamente ofrecer será siempre una concesión muy reducida del territorio en reclamación. Aceptarla bilateralmente implicó e implicaría siempre costos políticos internos muy elevados, lo cual ha sido la base para que la dilación indefinida, no confesada, de la controversia haya sido por mucho tiempo la opción tácita, pero preferida de los dos gobiernos hasta el 2013, cuando Guyana, debido al inicio de la explotación petrolera costa afuera, decidió que el status quo ya no le era aceptable. Y ahí está la razón, por cierto, del fracaso de las negociaciones Wills-Morales y de la fórmula Cordovés. Ahora que la Corte Internacional de Justicia ha decidido en contra de la posición venezolana
que no solo tiene jurisdicción para dirimir la controversia, sino que el tema a dilucidar es la validez o invalidez del laudo arbitral del 99, que según Venezuela había sido puesto de lado por el Acuerdo de Ginebra. La Academia de Ciencia Política y la mayor parte de los juristas especialistas en el tema afirman que como miembros de la ONU, respetuosos de la Carta de la ONU y del derecho internacional, debemos prepararnos con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales para defender nuestra posición de que el laudo de 1899 es nulo e irrito. Pero la primera reacción del régimen fue acusar a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, una de las instituciones internacionales más respetadas, de haber sucumbido a la presión de los Estados Unidos y estar a sueldo de la EXO. Me temo que las posibles simpatías hacia la posición de Venezuela entre los magistrados no deben haber aumentado mucho. Por cierto, al régimen siempre se le olvida mencionar que en las concesiones petroleras entregadas por Guyana, el socio principal de la Exxon, con el 25% de las acciones, es la China National Offshore Oil Corporation, o sea, la compañía estatal china, relevante socia de PDVSA en otras instancias. Guyana ha presentado formalmente su posición ante la Corte Internacional de Justicia, como decía el doctor Badel, en marzo del 22, y Venezuela tenía en principio hasta inicio de marzo del 23 para presentar su contramemoria. Sin embargo, desde el mismo momento en que la Corte Internacional tomó su decisión, en el gobierno Maduro se formaron dos bandos. El primero, quizás considerando que el proceso en la Corte no tiene mucha posibilidad de un resultado positivo para Venezuela, afirmaba que lo más conveniente era asumir una posición ideológica antiimperialista y acusar a la Corte Internacional de Justicia de ser instrumento del Departamento de Estado y de la EXO. Por tanto, había que rechazar participar en el proceso de la Corte Internacional de Justicia. El segundo bando, en cambio, más consciente de los costos que esta posición tendría en la comunidad internacional y más optimista en relación a la posibilidad de una sentencia favorable a Venezuela, estaba a favor de participar en el proceso. Quizás también no olvidando que después de su decisión sobre el laudo y la definición de la frontera terrestre, será de todas maneras necesario delimitar con Guyana las áreas marinas y submarinas, delimitación que muy posiblemente terminará en la propia Corte Internacional de Justicia. Después de una indecisión que duró aproximadamente 3 meses, el segundo bando, liderizado aparentemente por el asesor internacional, el jurista español Antonio Remiro Brotons, convenció al alto gobierno y Venezuela presentó un recurso de inadmisibilidad de la demanda de Guyana, con lo cual aceptó participar en el proceso. La Corte Internacional de Justicia tiene ahora unos meses para decidir si acepta o no los argumentos de Venezuela. Hay rumores que pronto tomará la decisión. Lo más probable, de lo que yo he oído de juristas que conocen del tema, es que rechace la demanda. La verdadera intención del recurso era ganar tiempo, un tiempo adicional para preparar la contramemoria. En efecto, hasta tanto la Corte Internacional no decida sobre el mismo, se suspende el correr del año a disposición de Venezuela para presentar su alegato. Se ganó algo de tiempo. Ojalá haya sido y sea utilizado provechosamente. Sin embargo, no hay buenos indicios al respecto. Recientemente, Guyana y Venezuela presentaron sus argumentos ante la Corte. En relación al recurso de inadmisibilidad, una relativamente pequeña delegación guyanesa estaba acompañado por un equipo de asesores de altísimo prestigio a nivel académico, a nivel mundial. La delegación venezolana, en cambio, muy numerosa, pero con una asesoría internacional mucho más débil y muchos asesores de habla española y casi ninguno de lengua inglesa. En la Corte Internacional de Justicia, ustedes lo saben, los idiomas oficiales son solo el inglés y el francés. Los agentes del Estado venezolano son un historiador, una respetable profesora de Derecho Penal,
y un diplomático de carrera, Félix Plasencia, nombrado, por cierto, recientemente embajador en Colombia. Ojalá aproveche para nombrar un sustituto, en mi opinión, que sea un jurista experto en derecho internacional público y se refuerce al equipo asesor en general. En particular, debería contratarse a un jurista experto angloparlante de primer nivel. Ahora bien, independientemente de la reclamación del Esequibo, hay que recordar y subrayar que en los centenares de miles de kilómetros cuadrados de la zona exclusiva y de la plataforma continental que proyecta el territorio venezolano del delta del Orinoco, hay inmensos recursos petrolíferos y pesqueros. Y Guyana ha concedido unilateralmente vastas concesiones a transnacionales que incluyen áreas marinas y submarinas que proyectan no solo el territorio que proyecta el territorio Esequibo, sino también del Estado venezolano del Delta Macuro. Por tanto, también la defensa de nuestra fachada atlántica y de nuestra libre salida al Atlántico deben seguir siendo un imperativo categórico para todos los venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Sadio Garavini di Turno. Extraordinaria. Es lamentable cómo la actuación de dos gobiernos han generado un retroceso enorme, si es que se puede hablar de dos gobiernos. Muchísimas gracias, embajador, por su disertación. Lo invito, por favor, a quedarse en sala para el ciclo de preguntas, si hay preguntas más adelante. Siempre un honor. Muchísimas gracias, embajador. Vamos a continuación con el embajador también José Gerson Rebanales Monsalve. El doctor Rebanales es embajador de carrera por concurso, licenciado en estudios internacionales, PhD en relaciones internacionales por la Universidad de Presto. Además, tiene maestría en relaciones internacionales de Fletcher School Law en Diplomacy. Tiene postdoctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Además, posee diploma en Altos Estudios Internacionales por la Real Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Ha prestado servicio diplomático en el exterior, iniciando su carrera en Guyana. Además, en Corea del Sur, España, Uruguay, en la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y en Colombia. Asimismo, ha prestado servicio diplomático a nivel interno como director de Asuntos Económicos, director de Cooperación Internacional, director general de Cooperación Internacional, director general de Protocolo. Entre su actividad académica se destaca como profesor en la especialización de hidrocarburos, poder y petróleo en la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Además, es coordinador de las líneas de investigación sobre petróleo, política exterior y globalización, igualmente de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Rebanales es actualmente el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela y asesor de la Asamblea Nacional para la Defensa del Esequibo. Doctor, embajador, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias, profesor. Gracias por esta invitación. Vamos a hablar sobre lo que es la estrategia política de Guyana. En primer término, señores del cuerpo académico de la Universidad Bicentenaria de Aragua, a todo el equipo del Instituto de Altos Estudios Oscar Cambra, a la doctora Adriana Rodríguez, al doctor José Domingo Mora Márquez, la doctora Berman Maldonado y al rector presidente de la Universidad Bicentenaria de Aragua, doctor Basilio Sánchez, y en particular a usted, profesor Cambra, por su decisivo apoyo. Mis felicitaciones a la universidad por esta iniciativa y esta invitación, y a la participación de los ponentes que me han antecedido, al doctor Badel, al embajador y colega Sadio Garavini, a quien sucedí en la Embajada de Guyana,
y al ministro consejero, mi amigo Manuel Rodríguez, quien intervendrá al final de mi presentación. Con las intervenciones de quien me han antecedido, no queda duda que la reclamación del Esequibo es un tema crucial en nuestra existencia como nación y desde el mismo momento de nuestra fundación como república. Cuando recibí la amable invitación del doctor Cambra, me pregunté sobre qué podía hablar más allá de las excelentes intervenciones que se han venido presentando en los diferentes foros y universidades por destacados venezolanos, analistas y todos aquellos que les interesa el tema del Esequibo. Por su amor por la patria, por ello pensé en un tema como es la estrategia de Guyana, a fin de contrarrestarlo. Y es necesario tener en cuenta que el conflicto de Venezuela y Guyana por la soberanía de 159.000 kilómetros cuadrados de territorio, conocido como el Esequibo, tomó un nuevo giro con el envío inconsulto, como ya lo señaló el doctor Garavini, el envío inconsulto del secretario general de las Naciones Unidas, señor Guterres, por recomendación de su antecesor, el señor Ban Ki-moon, a la Corte Internacional. Otro elemento que influyó también últimamente es el descubrimiento de los cuantiosos yacimientos petroleros de alta calidad dentro de la proyección de la zona en disputa. De ahí que en estos 20 minutos nos enfocaremos en la estrategia de Guyana para apropiarse de un territorio que nos fue despojado por Inglaterra y el papel que juega el petróleo en esta disputa centenaria. Pero antes de entrar en la revisión de la estrategia de Guyana, me permitiré hacer unas observaciones de la estrategia de Venezuela, evidentemente sin hacer un examen profundo del mismo ni de tipo forense. Lo sucedido, sucedido. En mi opinión, la reclamación por parte de Venezuela, equivocadamente, se ha centrado en la reclamación de esos 159.000 kilómetros cuadrados, sin tener en cuenta las proyecciones geopolíticas, como si las tuvo Inglaterra cuando sus colonos se apoderaron del territorio Esequibo y el Libertador, ante las continuas invasiones de ingleses al territorio venezolano en 1822, se vio en la obligación de protestar e instruir a su ministro en Londres, el doctor José Rafael Revenga, a presentar una denuncia ante las autoridades británicas en los siguientes términos, y permítanme leerlas. Los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de tierra que, según los últimos tratados entre España y Holanda, nos pertenece del lado del río Esequibo. Terminó el diplomático venezolano diciendo que es absolutamente indispensable que dichos colonos se pongan bajo jurisdicción y obediencia de nuestras leyes venezolanas o se retiren de sus antiguas posesiones. En consecuencia, el Esequibo no son los 159.000 kilómetros que implica las cuestiones de soberanía, ya que implica cuestiones de soberanía, pone en riesgo nuestra seguridad nacional y la integridad. Y señalo por esto, porque mi generación conoció el Esequibo únicamente por la reclamación de los 159.000 kilómetros cuadrados, del despojo que nos hicieron, pero no tuvieron esa visión de proyección geopolítica, lo que significaba las cuestiones de soberanía que estaban implicadas, el riesgo de nuestra seguridad nacional y de la integridad. La no claridad en este sentido del Estado venezolano en este problema ha permitido a Guyana e Inglaterra desarrollar una estrategia conjunta de darle tiempo al tiempo hasta que llegó su momento con los descubrimientos petroleros, que hoy dan su fruto, lo cual es el tema de intervención en este momento. Sin embargo, me permitiré hacer otras consideraciones para enmarcar la estrategia guyanesa, consideraciones sobre la estrategia de Venezuela. Y es que desde mi percepción, la conducción de la reclamación por parte de Venezuela se ha basado, entre otros puntos, de dos elementos. El memorándum Mallet-Prévost, para argumentar la nulidad del laudo de París de 1899, el cual pudiera ser una de las pruebas reinas del fraude cometido por el gobierno inglés, el dibujante Robert Schomburg y el profesor de Martens. Pero el nudo gordiano está en conseguir que los tribunales internacionales
acepten como una prueba de un memorándum post-mortem. El otro instrumento es el Acuerdo de Ginebra, piedra angular para un arreglo pacífico y satisfactorio entre las partes, al contemplar 3 mecanismos para la solución pacífica de estas controversias. Eso contiene un arreglo político que fue no aprovechado por el gobierno, como lo explicó el embajador Garavini. Nunca se llegó a utilizar ese poder que podía tener Venezuela de negociación del tipo político y en el orden petrolero, únicamente para satisfacer quizás las posiciones de gobiernos como el cubano. El diplomático, agotado las negociaciones y los buenos oficios, y el jurisdiccional terminó con inconstitucionalmente por los señores, el jurisdiccional determinado inconsultamente por los señores Ban Ki-moon y al señor Gutiérrez en desconocimiento de la voluntad soberana de Venezuela. Este envío fue hecho de una forma, quizás pudiera ser parte de una especie de componenda. Como hubo la componenda en 1899, no me extrañaría que la remisión a la Corte Internacional de Justicia en forma inconsulta a Venezuela pudo haber sido una componenda entre las petroleras Guyana y los secretarios generales de las Naciones Unidas. Entonces, en una primera conclusión, puedo llegar a que Guyana ha sabido jugar a su favor con el Acuerdo de Ginebra, de su artículo 4 y de los mecanismos contenidos en el 33 de la Carta de las Naciones Unidas, debido a una solución jurisdiccional en la Corte Internacional, la cual en ningún momento es práctica y satisfactoria. Y ahí está uno de los puntos que siempre también me pregunto. No entiendo el sentido de buscar una solución práctica satisfactoria como un país donde se le está reclamando casi el 75% de su territorio. Yo creo que es bastante difícil que acepte esto un país en esta forma. Pero eso forma parte de los exámenes forenses, como les señalo. Entonces, en una apreciación muy personal, la remisión por el secretario general de las Naciones Unidas a la Corte, los descubrimientos de los yacimientos petroleros, la disputa fundamental entre el expresidente de la Exxon, el señor Rex Tillerson, con el presidente Chávez por la ley de hidrocarburos y las migraciones a las empresas mixtas, culminaron en los tribunales internacionales, ya que el presidente de la Exxon terminó siendo secretario de Estado en los Estados Unidos. Entonces, fueron decisivos estos elementos, estos 3 elementos, la remisión, los descubrimientos y la disputa entre el presidente Chávez y el señor Nixon, fueron decisivos para sus demandas ante los tribunales y el cambio de política de los Estados Unidos hacia Guyana. Todos sabemos que ideológicamente Guyana y Estados Unidos son totalmente opuestos, pero como se dice en algunos momentos, que los polos opuestos se acercan y en este momento se acercaron. El puente son las inversiones petroleras. Retomando el tema de la estrategia guyanesa sobre la disputa territorial, Guyana ha sido muy asertiva y se le ha permitido alcanzar objetivos claves. Primero de esos objetivos es mantener el control territorial. Segundo, el dilatar la negociación con Venezuela, evitando un acuerdo que minimizara sus beneficios. Tercero, dar comienzo al proceso judicial para resolver la controversia y ejercer control sobre el territorio y los espacios marítimos proyectados en la zona en disputa. Teniendo estos puntos que tiene buscando como objetivos Guyana, encontramos que existe una coincidencia, están totalmente sincronizados estos objetivos con las políticas que tiene Guyana. Entre estas políticas destacan el desconocimiento de la reclamación y del Acuerdo de Ginebra, el discurso hostil contra Venezuela. La semana pasada, varias instituciones hicieron un reclamo al gobierno de Guyana por las falsedades, mentiras, el falso discurso que pronuncia su Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el Colegio de Internacionalistas de Venezuela emitimos y fijamos nuestra posición también rechazando ese discurso del gobierno guyanés, el cual cínicamente termina
invito a leerlo, llamando a Venezuela la hermana república. Y otro elemento es también el otorgamiento de concesiones económicas. Esta acción permite al ejercicio de la soberanía de Guyana sobre el territorio en conflicto e incrementa su influencia en el ámbito internacional a través de los intereses de los gobiernos, de muchos gobiernos, y los intereses de las transnacionales. Y finalmente podemos ver también que se ha focalizado también este tema, esa política en el tema de las aguas marítimas, ya que desde el viraje de la política exterior venezolana en el 2004, Guyana ha avanzado en forma extraordinaria en el desarrollo de actividades económicas en el mar en disputa. Sabemos todas las concesiones entregadas y las exploraciones que hay. E igualmente, en el ámbito político, la formación de alianzas políticas, económicas y militares han reducido la capacidad de acción de Venezuela y sirven como un escudo protector de Guyana y sus intereses. Así, mantiene un sistema de alianzas con países del CARICOM. El CARICOM en pleno siempre ha emitido sus resoluciones, sus declaraciones en favor de Guyana. Podemos señalar entonces que la primera de estas alianzas se encuentra la relación con los beneficios económicos de explotación petrolera en Guyana. En segundo lugar, el proceso de delimitación de las aguas marinas y submarinas con Venezuela, que ha afectado a algunas islas caribeñas. Ahí habrá también que hacer una revisión, posiblemente con el gobierno de Trinidad, cuando exista una decisión definitiva. Tercero, la paralización de las cuantiosas ayudas económicas otorgadas durante los gobiernos de Chávez. Ya no tienen el efecto que pudieron tener en cierto momento. Ahora bien, Guyana ha identificado el reclamo venezolano de espacios terrestres y marítimos como su principal amenaza a su territorialidad y soberanía. Las alianzas de Guyana con otras potencias es también un elemento que es antagónico a nuestros intereses y se ha fundamentado en la explotación de los recursos naturales existentes en la zona en reclamación, con intereses de transnacionales, de Canadá, Reino Unido, Países Bajos, España y Francia. Destaca también las relaciones de Estados Unidos, Brasil y en menor medida China, pero como un gran socio también de las empresas petroleras de la Exxon, las cuales pueden tener un rol prominente sobre el devenir del conflicto. Podemos señalar también que con la consolidación en Venezuela de un régimen antagónico a los intereses norteamericanos, con el descubrimiento de significativas reservas petroleras en el 2015, Estados Unidos ha cambiado su posición oficial aliándose con Guyana. Es conocido la intervención del ministro consejero Holloway cuando la despedida de uno de los embajadores americanos, cuando señaló que su jefe, en ese momento Tillerson, que había sido presidente de la Exxon, había decidido allanarle el camino a las petroleras en Guyana. Eso marcaba cuál era la ruta a seguir. Otra de esas alianzas que tenemos que tener presente es la de China. China, de igual forma, la política de China se ha manejado en Guyana consistente en una estrategia similar a la de los países en desarrollo, más allá de la amplia inversión china en diversos sectores, como infraestructura, energía y telecomunicaciones. Ambos países comparten un vínculo ideológico y social. Como dato, puedo señalar que China National Offshore Oil Company figura como un socio de ExxonMobil, creo que ya lo mencionó el embajador Garibini, en las exploraciones realizadas en las aguas en disputa, y es también el segundo socio comercial en Guyana. En aras del tiempo, como conclusiones, puedo señalar que no hay duda que la estrategia anglo-guyanesa ha dado sus frutos en su estrategia en el Esequibo. Y señalo y busqué el tema de intervenir en este momento, porque dependiendo de la decisión que tome la Corte Internacional de Justicia, Venezuela tiene que trazar y tener ya preparada una estrategia
independientemente de la solución o la decisión que tome la Corte. Nos apoye o no nos apoye, dicte su fallo en favor de Venezuela o no, acepte o no acepte las objeciones preliminares, Venezuela tiene que estar preparada. El gobierno de Venezuela definitivamente tiene que tomar una decisión si acepta y reconoce la jurisdicción de la Corte. Porque fuera de la Corte no hay una solución. Hay que salir a defender jurídicamente nuestros derechos en el Esequibo. Una decisión de la Corte será reconocida internacionalmente como válida. Y podemos pasar 100 años más diciendo que el Esequibo, que la Venezuela nace en el Esequibo, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, y eso no tendrá ningún efecto sobre el resto de la comunidad internacional. Sin embargo, en lo interno, esta estrategia se enfrenta a elementos antagónicos, como son el impacto negativo de la política de explotación, la cual ha generado inquietud en los políticos como en la sociedad guyanesa, y no se han traducido en una mejora significativa de la calidad de vida de gran parte de la población guyanesa. Otro elemento también antagónico que tiene que enfrentar las debilidades que debe enfrentar el gobierno de Guyana es la falta de cohesión social. Su población no se encuentra completamente integrada en la vida socioeconómica en el país. Uno de los elementos que pude percibir en mi paso por Guyana era que inclusive el elemento ideológico estaba altamente influenciado y reflejado en los partidos. Partidos que por un lado eran de raza africana y por otro lado eran de raza quizás dentro de los hindúes, como era el tema del partido de gobierno del señor, el partido de Sheri Jaga, y el de países africanos como fue el de Burhan. Entonces quizás que el país en América Latina que sufre de diferencias raciales, existen efectos de tipo social entre los guyaneses sobre las realidades y contradicciones en que ahí se viven agravadas por el boom petrolero. No es de extrañar que también en un momento sean afectados por lo que se conoció como la enfermedad holandesa ante ese boom petrolero. Para concluir, permítame señalar a ustedes en estas pocas líneas que en relación a la reclamación y el éxito que ha podido tener Guyana al recurrir a la Corte Internacional de Justicia, Guyana no se esperaba el recurso de las objeciones preliminares que han puesto en jaque al gobierno de Guyana, a las petroleras, debido a que si estas objeciones prosperan, como es de esperar, estas tendrán que redirigirse al secretario general de la ONU para continuar con los mecanismos diplomáticos y políticos contenidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y el propio Acuerdo de Ginebra, de una solución práctica y satisfactoria. En otras palabras, una derrota para Guyana sería un éxito para Venezuela. Muchas gracias por su atención y espero con esta forma haber abierto un camino también hacia esta interrogante que nos queda, que son las estrategias de Guyana, para lo cual Venezuela tiene también que tener su propia estrategia de contrarrestarla. Gracias, profesor Cambra. Muchas gracias, embajador. Extraordinaria disertación. Y bueno, le invitamos a que permanezca en sala. Vamos a escuchar al doctor Manuel Rodríguez, es nuestro último ponente, y luego vamos a abrir rápidamente, si nos permiten los conferencistas, un ciclo de preguntas rápido, 3, 4 preguntas no más, en el chat, a través del chat, que lo habilitaremos inmediatamente. Muchas gracias, embajador, extraordinario. Es un honor para el IAE tenerlo presente. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuación a escuchar al doctor Manuel Rodríguez. El doctor Manuel Rodríguez es licenciado en Estudios Internacionales. Además, funcionario de carrera del Servicio Diplomático Venezolano, con el rango de ministro consejero desde octubre de 2000 y con 33 años de servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente, el doctor Rodríguez está en condición de jubilado desde mayo de 2014, luego de 37 años al servicio de la administración pública. Desde el año 2018 es vicepresidente activo de la organización artística Danzas Venezuela, con 20 años de experiencia en la dirección, dirección, coordinación y producción de eventos, así como en la gestión de eventos, promoción y difusión cultural. Actualmente, el doctor Rodríguez es vicepresidente activo de la organización artística Danzas Venezuela,
al frente de la coordinación general de los aspectos administrativos, logísticos y gerenciales, tanto de la Escuela de Formación Artística Danzas Venezuela, como de la Compañía Profesional de Danzas Nacionalista Danzas Venezuela. Entre los cargos que el doctor Rodríguez ha ejercido durante su larga trayectoria, podemos destacar que ha sido vicepresidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, director general para América del Norte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Además, ministro consejero en diversas áreas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Doctor Rodríguez, lo escuchamos, por favor. El micrófono es suyo. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Cambra, por la invitación. Quiero compartir este momento con extraordinarios autores del problema de la Guayana Esequiba, Gerson Rebanales, el embajador Sadio Garavini, con quien yo trabajé en Guyana, el doctor Badel, que han hecho unas intervenciones extraordinarias. Quiero darles lo que es importante conocer. El Acuerdo de Ginebra implica una fecha crítica en el proceso de la reclamación federal. Esto me refiero a que cuando se suscribió el acuerdo en el año 1966, se inicia un nuevo proceso, parte desde este punto y deja algo que Venezuela tenía una profunda preocupación, la necesidad de utilizar medios judiciales para aprobar la reclamación territorial de Venezuela. Y de por sí, el mismo texto, como ya han explicado mis antecedentes, hablan de la búsqueda de una solución práctica y satisfactoria en virtud de que hay una contención venezolana de que el laudo arbitral de la frontera entre Venezuela y la colonia de la Guayana británica era nulo, es nulo e irrito, como establece eso el artículo 1 del Acuerdo de Ginebra. Entonces, desde aquí se inicia un punto de partida y todo lo demás queda en su situación que tenemos debido a que podía ser dentro de medios legales la prescripción del tiempo para el reclamo de 50 años que empezó a partir del laudo arbitral en el año 99 y que realmente Venezuela inicia la reclamación de nuevo de noviembre del 2022, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, el doctor Marco Falcón Briceño, en aquel momento, hizo una exposición en la Comisión Política Especial de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en la ONU para denunciar el laudo arbitral de París y alegando la comprovenda y los vicios y todos los problemas que habían ocurrido, pero ya habían transcurrido más de 50 años. Los alegatos presentados por Venezuela en Naciones Unidas son tan contundentes que obligaron a de un arreglo sobre entonces al año 66 a la reunión donde los ingleses profundamente es importante destacar un manejo se dedicó a la búsqueda de documentación y de pruebas y eran demostrar un proceso. Ese proceso fue muy largo y en los 60
hubo enormes grupos de venezolanos que fueron a investigar tanto en los archivos de los Estados Unidos, Reino Unido, de España, donde tener acceso al público, porque precisamente pueden prescribir desde el punto de vista legal. Entonces, bueno, llegamos a eso, los ingleses también ocupados por el proceso y entonces decidieron de asunto. Bueno, Venezuela propuso cómo no vamos a firmar un acuerdo y ahí salió el Acuerdo de Ginebra, que es el punto de partida. Por eso que Guyana ve con su profunda preocupación al Acuerdo de Ginebra, tratando de negar su existencia, como ya han explicado mis antes. Que habría que demostrar si el laudo arbitral era nulo o no, porque pensaban ellos que ser recabados, eso sería y podría ser una acción política y perfeccionada internacional, que le daría el contexto real. Es por ello que siempre Guyana ha tratado de señalar el Acuerdo de Ginebra existe, lo ha tratado de obviar. Utilizado eso como un elemento fundamental y siempre ha ido paso por paso, siempre de manera pacífica, que da una solución a este reclamo territorial. Y siempre preocupado por el hecho de, como el artículo 4, la posibilidad en algún momento desde los inicios se va a tomar medidas suficientes para elementos contrarios que allí defensores de la conversación de manera pacífica, por ello evitar cualquier internacional, etc. Tenía un grupo de expertos que había en derecho internacional muy listos por la Corte Penal, con la Corte Internacional de Justicia, asesoraran a Venezuela permanentemente. Todos los pasos que se eran previamente consultados. Eso fue así hasta el año 2000. De Chávez vino todo eso. Y perdimos ese importante. En todo caso, cada vez que Guyana hacía algún intento en la zona de reclamación, esa zona estaba totalmente poblada, virgen, que mandábamos dirigida a o al grupo relacionado con la búsqueda de meterse al gobierno británico, que siempre estaba ahí, porque el Acuerdo de Ginebra está suscrito por 3 países: Venezuela, Reino Unido, el ministro de la Economía. Los ingleses
de ellos. Y nosotros siempre entonces le mandábamos una dirigida al reino. Y de esa manera evitamos en el año 2004 que intervinieran en la zona de reclamación. De manera, el posible elemento utilizable en un aspecto jurídico del hecho que digan, no, yo no, este territorio es para nosotros, etcétera, etcétera. Y mantuvo permanentemente hasta el año 2004, cuando lamentablemente pues, el jefe de Estado del momento, Chávez, en una visita, estaba terminando cualquier desarrollo en la zona en reclamación que pues implicara pues un beneficio para el pueblo. Esto es producto de la asesoría cubana, que como explicó el embajador Garaviri, siempre ha estado del lado de en este asunto. Y las autoridades después del régimen lamentablemente no entendieron eso, dejaron de aplicar una política de Estado para ideológicos y no al interés del Estado. Y ahí empezó ese problema. Pero aún así, el Acuerdo de Ginebra sigue vigente y es la base fundamental para nosotros seguir en este proceso, que como muy bien han explicado, está en manos de la Corte Internacional de Justicia, en la cual nosotros debemos participar, porque el artículo 4 establece, si bien habla de adelante cómo se iba a atender este asunto, el artículo 33, allí aparecen pues varios de índole política, en primer lugar, investigación, etcétera, etcétera, y el medio judicial se llevó a eso. Y la gente piensa que el gobierno guyanés hizo una negociación directa, etcétera, etcétera, pero también fue parte del gobierno, porque aquí no había ninguna qué pasaba con el asunto de los Venezuela, pues no había designado a nadie, no hablaba. Fue de la misión nuestra, no sabemos de eso, y no le dijeron nada formal. Y cuando empezamos nosotros a buscar la manera de fue que Guyana es un aliado estratégico. Por ende, no nos íbamos a meter en eso. Cosa terrible. Y dicha nada más que por Francisco Arias Cárdenas, que en aquel momento era viceministro para América Latina y el Caribe. Y ahí tenía una actitud realmente de silencio total y absoluto. Una posición sumamente de lo que habíamos nosotros logrado y alcanzado durante tantos años. Es importante señalar que los procesos de reclamaciones territoriales, los lapsos de los años, son 3 y 4 veces más de lo que son de la vida normal para un ser humano. 100 años en una reclamación territorial es el equivalente a 10 años entre un ser humano. ¿Por qué?
Hay que entender y estar claro que el territorio es uno de los elementos básicos de un Estado y es la causa histórica, más de 2000 años, de conflictos que podemos saberlo pues, desde la historia escrita, porque el territorio es un elemento fundamental y es por ello el derecho internacional en materia territorial es diferente al resto, porque las decisiones normalmente que ahí se asumen no pueden ser modificadas, son vinculantes y permanentes. Y es por ello que los procesos son lentos y llevan mucho tiempo. Y nosotros debemos estar preparados pues, para entender eso, esa visión. Bueno, el Acuerdo de Ginebra es nuestro vehículo que nos permite a nosotros ver. Quiero resaltarle que el artículo 5 señala en el numeral 2 que ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer o negar una reclamación de soberanía territorial. ¿Esto qué significa? El hecho de que Guyana, que mantiene la administración provisional de ese territorio, la decisión final, sea como sea, cualquier cosa que ellos hagan dentro del territorio no les va a generar derechos para decir y establecer. Es por eso que el Acuerdo de Ginebra, vuelvo, insisto, representa una fecha crítica fundamental para este proceso. Y debemos seguir trabajando en ello. Como muy bien han explicado mis antecesores, debemos seguir. Si falla el proceso dentro de la Corte Internacional de Justicia, pues como señaló Rebanales, tendríamos que seguir con los que están establecidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero eso dependerá también sobre cuál sería el resultado de cómo se formalice ese resultado dentro de la Corte. Es por ello que es muy importante allí la participación, defender la posición, pues los elementos necesarios para que esto vaya evolucionando en un sentido adecuado. Y bueno, yo veo con mucha preocupación que las personas que están ahora al frente de eso, los asesores que han designado Venezuela, como bien explicó el embajador Garavini, son personas que no tienen ningún conocimiento, ninguna vinculación con este proceso ni con el derecho internacional de manera profunda. Y eso es preocupante. En Venezuela existen expertos, altos conocedores de esto, pero como el asunto lo manejan como una cuestión ideológica, tenemos esa dificultad. Esto es un problema de un grupito. Y eso tenemos que tener. El Estado somos todos. Y el texto pues, del Acuerdo de Ginebra es nuestra garantía que esto pueda seguir progresando. Es claro, hay que establecer, subrayar que el artículo 4 en su numeral 2 le otorga al secretario general la facultad de escoger el medio de solución que sea necesario. Es cierto que Guyana le tocó la puerta al secretario general, pero era por el silencio total y absoluto que tenía las autoridades venezolanas. No decían nada, porque ellos tenían miedo desde que su aliado estratégico, tal cual como decía el señor Arias Cárdenas, y que otros representantes pues, del régimen lo decían, no siempre. El cambio vino, como muy bien explicó mi querido compañero Rebanal,
con el surgimiento de las empresas de del desarrollo y la participación y bueno, de un serie de conjuntos en un área y que además empezaron a, como ya se explicó, a utilizar o meterse en áreas que están fuera de la reclamación territorial. No debemos olvidar que eso es lo que genera el áreas marinas y submarinas. Y no teniendo Guyana como si la son reclamación, la proyección en el mar les da a ellos una serie de derechos. Y por allí ellos se han metido donde no deben. Y esa preocupación pues ha creado pues tal vez el cambio de 2015 de régimen. Pero bueno, debemos tener una posición común, consolidada, en beneficio de los intereses del Estado, no de un grupo, no de un partido, porque eso no es el objetivo. El problema de interés nacional. Bueno, con esto quiero terminar porque creo que ya mis compañeros se antecedieron y dieron una información amplia sobre lo que es este proceso y sobre las partes del mismo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Manuel Rodríguez. Extraordinaria disertación. Bueno, antes de continuar, quiero pedir disculpas a toda la audiencia. Hubo un problema técnico, vamos a llamarlo así. Tuvimos que suspender la reunión y de nuevo reactivarla. Excelente, doctor Rodríguez. Se escuchaba con un poco de interferencia, pero creo que todos logramos oír con detalle su disertación. Como decíamos, vamos a iniciar rápidamente el ciclo de preguntas. Ya vamos a cumplir 2 horas en la actividad. Hay pues un saludo inicial en el chat de Freddy Álvarez. Buenas tardes. Extraordinarias las intervenciones de los expertos que han intervenido en el importante tema del Esequibo. Me adhiero a la afirmación dada por el doctor Garavini. Guyana tiene un equipo de alto nivel, como defensor de su propuesta. En cambio, Venezuela tiene un equipo débil. Allí no tienen cabida ni Moncada, ni Valero, ni la profesora penalista. El equipo ideal sería, además de los que aquí están presentes, habría que añadirles a los super expertos Héctor Faúndez y Emilio Figueredo. También el doctor Freddy Álvarez felicita al embajador Gerson Rebanales, nuevo presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Creo que vi una pregunta aquí del profesor Rafael Rodríguez. Buenas tardes a todos los ponentes. Un éxito. Felicidades a todos. Mi pregunta para el doctor Garavini, que creo que está presente en sala y creo que está como coanfitrión, así que puede activar su micrófono. ¿No cree usted que alguna supuesta solución a favor de Venezuela no sería una nueva frustración, dado que como país literalmente somos un neocolonia de Rusia, Irán, China y Cuba, entre otros, mientras que con Guyana no lo somos? Por tanto, ¿no sería entonces peor el remedio que la enfermedad por carecer de una real y auténtica independencia geopolítica internacional? Puede responder cuando quiera, doctor Gerson. Creo que puede activar su micrófono en este momento. Doctor Gerson Rebanales. Bueno, no sé si el doctor Rafael Badel Madrid puede agregar algo al respecto. Si me repites la pregunta, por favor. Sí, la pregunta es... Ya recuerdo. Bueno, no tengo algunas consideraciones al respecto porque yo creo que excede mi experticia, que es puramente jurídica. Perfecto, perfecto. Muchas gracias.
Sí, y hay mensajes, pues, alabando el evento, un evento extraordinario. De verdad, yo, en nombre del instituto, nos disculpamos por la falla técnica. Estamos sumamente agradecidos con todos los ponentes. El doctor Rafael Badel Madrid, muchísimas gracias. Siempre un honor para el instituto que esté presente en estos espacios. El doctor Fabio Garavini Di Turno, el doctor Gerson Rebanales Monsalve y el doctor Manuel Rodríguez. Y bueno, yo tengo aquí lo que estaba revisando previamente a esta reunión virtual, un material sobre el Esequibo. Encontré este que me llamó mucho la atención. Es un volante bien simbólico, ¿verdad? Con una foto al término de ese tribunal o del fallo del tribunal arbitrado. Y pues muchas cosas que inicialmente comenté cuando dábamos la antesala, pues vienen de allí. Esto es un material del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa del año 64. En algunas cosas pues que observamos allí era que en ese momento el tribunal de arbitramiento no estaba compuesto por venezolanos en ese momento, no aceptaban los ingleses sentarse junto a juristas criollos. Hoy por hoy, pues ya sabemos lo que ocurrió, ya tenemos conocimiento de la historia y ahora sabemos lo que tenemos que hacer, es decir, proteger la integridad, la soberanía de Venezuela. Ciertamente para Guyana representa un tema trascendental. No es lo mismo que le arrebaten la sala de la casa que un pedazo del patio en lo que respecta a Venezuela. Pudiera ser esa la razón de la falta de interés en Venezuela sobre el tema, pero hoy sabemos lo que tenemos que hacer. En aquel momento existían pues los estados de facto, las naciones con su poder de armamento, podían hacer muchas cosas. Hoy en día prevalece el Estado de Derecho, particularmente a partir de la ONU, de su creación, luego de los lamentables sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hoy va a haber una prevalencia del derecho en estos asuntos. Aquello que ocurrió hace 100 años no debería ocurrir el día de hoy, cuando en la mayoría de los estados parte de la comunidad internacional prevalece el Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor Badel Madrid, muchas gracias, embajador Rebanales, muchas gracias, doctor Sayo Garavini, muchas gracias, doctor Manuel Rodríguez, y bueno, este espacio siempre está abierto para estos temas. En nombre del IAE y de la Universidad Bicentenaria, agradezco su presencia. Feliz tarde, muchas gracias.